Muchos de nosotros nos olvidamos del poder de Jehová que yace sobre nosotros. Cuando yo estaba con ese varón en el tren en Alemania, un varón con una vida obviamente muy descontrolada, a la medida que íbamos hablando, pues ya me contó de los pleitos que él ha tenido con su papá, y como siempre abandono, como siempre abuso, como siempre lastimosamente aún en Alemania, situaciones muy complicadas. Me contó que él fue violado como hombre de una mujer y que nadie le cree. Y que la gente le dice más bien, bueno, alegrate. Y él le dijo, ¿cómo me voy a alegrar si una mujer abusó de mí? Y nadie me hace caso, y nadie me cree, y nadie lo toma en serio porque es un dolor profundo que eso causa. Entonces, hablando con él en el tren, amados, y yo me puse a pensar y le dije a él, es que tú no sabes que el Espíritu Santo con el que trabajamos los evangélicos es lo que nos da el poder, y el poder que está en nuestras manos para derribar todas estas fortalezas que tienen dominados tu vida, es que eso es el Espíritu Santo, y por eso lo usamos y por eso tenemos el éxito que tenemos. Si no es por nuestra fuerza, no es por nuestra astucia, no es por nuestras palabras buenas y amables y lo que sea, es el poder del Espíritu Santo. Amén. Y a la gente se le olvida la arma que tenemos para pelear. Bueno, entonces el día de hoy seguimos en el libro de ¿quién? San Juan, exactamente, en el libro de San Juan. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en el libro de San Juan? Para ver, examen, si todavía saben cuál es el propósito del que estamos estudiando el libro de San Juan. Para conocer exactamente a nuestro Señor Jesucristo a través del libro de San Juan. Porque en el libro de San Juan, Él es el que se está revelando, y tenemos las famosas palabras yo soy, donde Él explica y le dice a la gente, a los discípulos, a los fariseos, a quien quiera escuchar, yo soy. ¿Y qué es lo que Él ha dicho que es? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la vida y la resurrección. ¿Qué más? Yo soy el buen pastor, y yo soy la puerta que solo a través de mí puedes llegar al Padre. Jesús nos ha dicho quién es Él, por eso estamos estudiando el libro de San Juan, porque es ahí donde aprendemos quién es Jesús. Ahora los otros evangelios, en ellos hay una cantidad de enseñanzas adicionales que no están en el libro de San Juan. Por eso es importante no solo estudiar San Juan, sino después también los otros evangelios, para tener todas estas enseñanzas. Entonces, el día de hoy seguimos en el libro de San Juan, estamos en el capítulo 13. La última vez que yo estuve aquí al frente de la enseñanza, ¿de quién estábamos hablando? Estábamos hablando en el capítulo 13, versículo 2, de Judas, exactamente, Judas Iscariote. Y estábamos hablando del por qué Judas traiciona a Jesús. Y nosotros hablamos la vez pasada del comportamiento de las personas a una temporada específica de la vida, pero que el comportamiento es condicionado muchas veces a través de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Experiencias que han impactado en nuestro ser y ni sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y lo interesante después de la prédica del domingo, aquel famoso domingo, es que había una persona aquí en la iglesia que después de la reunión
tuvo una reacción adversa, nociva y agresiva. Y uno puede decir, ay, ¿por qué ha sido tan malo conmigo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero yo quiero hacer énfasis una vez más. La persona reaccionó de una manera. Pero amados, ninguno de nosotros sabemos todo lo que ha sufrido esa persona a lo largo de su vida. Para que él en un momento donde las cosas no iban así como él pensaba que tenían que ir, reaccionara de una manera tan violenta. Pero seguimos, amados, no solo lo que es nuestra historia como seres humanos y lo que hemos vivido, porque eso lo hablamos la vez pasada. Hoy yo quiero tocar otra vez el mismo tema, quiero tocar otra vez el tema de la traición, y que muchas veces la traición viene a causa de expectativas erróneas. Nosotros tenemos expectativas, y yo tenía la expectativa, el día que yo me voy a casar, ya esta mujer me va a resolver todos mis problemas emocionales, de amor, de necesidad, de intimidad corporal, y que ahora esta mujer prácticamente todas las noches iba a estar disponible para todo lo que yo quiera. Ustedes se ríen, pero si uno entra al matrimonio con ese tipo de expectaciones o expectativas, que tan rápido tenemos problemas. Y uno dice, mujer, me engañaste, y no es que vos, pero amados, eso es uno de los miles de ejemplos. Nosotros tenemos expectativas cuando vamos a una empresa que nos van a tratar bien, que nos van a pagar bien, que vamos a tener vacaciones, que ahora con el salario todo va a estar resuelto y que vamos a sentirnos bien. Y así como se veían cuando yo hablé lo de la expectativa de un hombre, pues ríanse igual de las expectativas de un empleado. Ningún jefe va a estar ahí todos los días para decirles a ustedes que también han hecho el trabajo. No. Y al final del mes, cuando reciben sus salarios, que muchas veces no ajustan ni para lo más necesario, se sienten mal. Amados, una vez más, hoy estamos hablando de expectativas erróneas. Y ahorita yo le di 2 ejemplos y se rieron del primero. Pero igual, es que en todo lo que nosotros hacemos tenemos expectativas de lo que pensamos que debe pasar. Si yo soy maestro de alemán, si la expectativa del alumno es que porque yo soy su maestro, después de un año va a hablar alemán como yo, pues va a quedar decepcionado. Y en el momento que nosotros nos decepcionamos, o con las personas o con la situación, nosotros muchas veces pensamos que ahora tenemos justificación de traicionar a esa persona o a esa institución que según nosotros nos ha tratado mal. Y eso es lo que está pasando con Judas. Judas tiene expectativas. Judas tiene expectativas que se han creado en la mente de él a través de los 3 años que han tenido los discípulos caminando con Jesús, escuchando sus prédicas, viendo los milagros, siendo no solo testigos por lo que ha hecho Jesús, echando fuera demonios, sino que tenemos el testimonio de ellos que cuando regresan, una vez que Jesús envió los 70 o 72, dependiendo qué versión leemos y qué tan exacto quería ser el que lo escribe, regresaron y ¿qué le dijeron? Jesús, Jesús, si hasta los demonios se nos sujetan a causa de tu nombre. Amados, Judas estaba caminando con ellos. Judas era parte de aquellos que vieron cómo se sujetaban los demonios a causa del nombre y el poder en el nombre de Jesús. Pero ¿qué más?
¿Cuáles más expectativas tenía? Porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a leer una vez más el único versículo que hablamos también, que leímos la vez pasada, San Juan 13, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Así que Satanás logra poner en el corazón de Judas que lo entregase. La vez pasada hablamos que es a causa de expectativas de situaciones de la vida. Ahorita estamos hablando de expectativas erróneas. ¿Cuáles son las expectativas? La traición. Ese es el tema el día de hoy, la traición. El diablo quiere poner en nuestro corazón a cometer actos que traicionan y ofenden a Dios. Todo esto es lo que vamos a hablar ahorita, ya lo vimos la vez pasada, solo para repasar. Ahora es nuestra decisión, amados, porque la decisión final siempre es nuestra. La responsabilidad de cómo actuamos cuando Satanás quiere poner cosas en nuestro corazón es nuestra. Sin embargo, es nuestra decisión si accedemos a cometer estos actos ilícitos y logremos que el diablo salga con la suya. Hablamos de la situación con el rey de Moab, de Balac. Él quería que el profeta de Dios, Balaam, maldijera al pueblo de Israel. Dios no se lo permitió. Y él dijo, sabes, si tú quieres que el pueblo de Israel caiga, entonces tú tienes que hacer algo para que ellos mismos traicionen a su Dios y a su llamado como hijos de Israel. Y eso lo vas a hacer trayendo mujeres de la tribu o de un pueblo que después las famosas madianitas, para que estas mujeres llegaran, sedujeran a los varones israelitas y los llevaran a adorar a los dioses de ellos y darle la espalda a Jehová. Y lo logran. Y el pueblo de Israel, a causa de su propia decisión de no hacerle caso a la ley de Dios, traicionan a Dios y Dios ahora sí, los castiga y la maldición cae sobre ellos. Es la debilidad que tenía que encontrar Satanás y que los causó a caer. Entonces mantengamos nuestro corazón siempre alerta, que es lo que quiere poner Satanás para traicionar. Y como ya le dije, amados, es un sinnúmero de cosas donde nosotros pensamos que tenemos derecho a algo y no lo recibimos. Este fin de semana era la rifa del carro que me iba a ganar de la gasolinera 1. Y no me lo gané. Ahora yo puedo decir, Jehová me traicionó. Como soy pues hijo de él, me lo tenía que haber dado. Y que ahora yo tengo justificación de hacer lo que quiero porque Dios me traicionó. Obviamente no es así. Entonces, ojo, cuidado siempre. ¿Qué quiere colocar Satanás en tu corazón? Pues, las expectativas. Miren, las expectativas del pueblo de Israel y de los discípulos era que Jesús, como rey de Israel, se sentara sobre su trono, el trono de David, y que derribara y echara fuera ¿a quiénes? A los romanos. Los romanos que habían invadido el territorio de Israel, habían puesto su dominio, sus impuestos y su ley. Los israelitas dicen, mire, eso no es posible. ¿Dónde está el rey de Israel? ¿Qué escuchamos hoy?
¿Cuáles fueron las palabras del Salmo 80? Restáuranos. ¿Y quién? Jehová de los ejércitos. Restáuranos, Jehová de los ejércitos. Ese fue el llamado del salmista, porque habían invadido a Israel, habían hecho desastres en Israel. ¿Y qué es lo que quiere el salmista? Jehová, restaura nuestra nación así como ha estado y como tú eres el rey de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Tú entonces haga guerra con este ejército. Venga como guerrero, venga y derriba al enemigo, échelo fuera, devuélvanos lo que es nuestro. Y eso es lo que querían los israelitas también en el tiempo de Jesús. Venga Jesús, Hijo de Dios, Hijo de hombre, y restaura la nación de Israel a el dominio de Jehová. Sentate Jesús en el trono de David y destruya a nuestro enemigo, los romanos. Pero, amados, ¿de qué predicaba Jesús? Porque Jesús nunca predicó, yo voy a venir a sentarme en el trono a echar fuera a los romanos. Él nunca dijo eso. ¿De qué predicó Jesús? ¿Cuál es el tema principal de las enseñanzas de Jesús a través de los evangelios? Y porque no hemos hablado de ello, no lo saben. Pero amados, el reino de Dios es el tema principal de Jesús. ¿Quiénes lo van a heredar y quiénes no van a heredar el reino de Dios? Él hablaba de cosas espirituales. ¿Y la expectativa del pueblo cuáles eran? ¿Espirituales o eran físicos? Eran físicos. Eran que viniera Jesús, que ahora bajaran los ejércitos del cielo, que mataran a todos los romanos y que ahora volvieran a establecerse. ¿Y Jesús hizo o no hizo eso? No, no lo hizo. Él empieza a hablar de cosas espirituales. Él empieza a exigir que la gente cambie su manera de pensar. Así que los israelitas esperaban un libertador, alguien que viniera a quitar de encima de ellos el yugo de los romanos, los que ocupaban su tierra, y que Jesús se sentara sobre el trono en el que estaba sentado el César de los romanos. Ellos sabían acerca de la profecía de que Jesús se iba a sentar encima del trono, que el Mesías venía a sentarse sobre el trono de David y que este trono era un trono perpetuo, de aquí en adelante, que siempre alguien estaría sentado sobre ese trono. Esa fue la expectativa, que Jesús era el profeta del que habló Moisés. Pero amados, no había ni una indicación que Jesús iba a hacer eso. Y estamos sentados en la Santa Cena. Justo ahorita están comiendo la cena de la Pascua. Jesús sabe que le quedan 24 horas de vida. Jesús sabe quién lo va a entregar. Entonces, el problema sigue siendo lo que hemos visto ya en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo, dice Jesús, hablo por mi propia cuenta. Nosotros tenemos que escuchar las enseñanzas de Jesús y entender si todo lo que Él enseña son cosas que vienen de Dios o si Él está hablando por su propia cuenta como ser humano. Nosotros vemos continuamente que Jesús dice: yo vine para hacer la voluntad del Padre. Así que Dios mismo lo envió, a eso vino. Y la voluntad del Padre no es que maten a los romanos, sino que se restaure a la gente.
nos explican los otros evangelios, para los que leen los otros evangelios, amados, acerca del reino de Dios. Y sabemos que el reino de Dios ha llegado si hay expulsión de demonios, así que liberación y sanidad de los enfermos. Y eso es lo que se veía. Así que sabemos que el reino de Dios ya había llegado por los milagros que se estaban llevando a cabo. Entonces Jesús dice, mire, ustedes me van a conocer, pero ustedes van a conocer al Padre a través de la manera como me conocen a mí. Y si nosotros conocemos a Dios por Jesús, también sabemos que a través de Jesús llega la salvación al mundo. La salvación llega a través de Jesús. Y ahí entramos al reino de Dios con todo lo que Él hace. Así que Juan 12:47, ya lo vimos hace poco. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque yo no vine para juzgar al mundo, sino yo vine para salvar al mundo. Amados, nosotros tenemos que entender, Jesús no vino para matar a los romanos. Jesús vino a salvar al mundo. Amén. Y adivinen, los romanos eran parte de este paquete, ¿sí o no? Sí. Claro, sí. Entonces, si yo vengo con la expectativa que Jesús viene a matar a los romanos y establecer a los israelitas otra vez en el trono, y Jesús viene y dice, mire, es que yo vengo a salvar inclusive los romanos, que es lo primero que van a decir los discípulos y los israelitas. ¿Y acaso estás loco? ¿Y acaso andas desviado? ¿En qué estás pensando? Si nosotros estamos aquí para derribar al enemigo y no para amar a nuestro enemigo, ¿qué es lo que estás enseñando tú? Entonces las expectativas, amados, que nosotros tenemos no se cubren con lo que está enseñando y haciendo Jesús. Mateo 10, 7 y 8 dice, y yendo, predicad. ¿A quién le dice eso? A los discípulos. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Amados, que ya se ha acercado hace 2000 años. ¿Y qué es lo que tienen que hacer si el reino de Dios se ha acercado? En el 8, sanad enfermos, limpiad los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, date gracia. Amados, aquí estábamos hablando de que nosotros echamos fuera demonios en la oración. ¿Qué es lo que dijo la profeta? Yo veo un cocodrilo y no sé a quién le dijo, ahora córtele la cabeza. Córtele la cabeza al cocodrilo. Ajá. ¿Y qué más? Hay un montón de cocodrilos. ¿Pero qué dijo? Córtele la cabeza al cocodrilo y después, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacarle de lo que él se ha comido. ¿Quiénes de ustedes escucharon la historia esta semana de un muchacho que estaba a 6 metros de la orilla y está nadando a 6 metros de la orilla y llega un tiburón y se lo come? Y a mí que me agarró un pez en la niple a la orilla, ni a 6 metros, a 1 metro, con una ola vino un pez y ¡pum! me mordió y salía sangre y era un pececito. Y el papá del muchacho, el muchacho tenía 21, 22 años por ahí, el papá está parado en la orilla del mar y está viendo eso, y alguien que está viendo como el tiburón da vuelta, lo están filmando porque le dijeron fílmenlo. Eso tiene que quedar grabado para que se sepa lo que pasó. Y todos están afuera y no pueden hacer nada. Cuando viene el tiburón y se lo come. Y la gente viendo, la novia viendo, el papá viendo.
Bueno, la cosa es que así son los tiburones, ¿sí? No, y era uno grandísimo, no era un tiburoncito. Y se lo comió. Ahora, ¿a qué vamos? ¿Por qué le estoy contando eso? Porque fueron a buscar al tiburón, lo atraparon, lo sacaron del agua y de ahí lo rajaron. ¿Ok? Lo rajaron. ¿Y qué es lo que le sacaron al tiburón? Al muchacho. Amados, si la profeta en oración dice, agarren al cocodrilo que está ahí, que se está comiendo sus bendiciones, que está en sus casas, estorbando en sus matrimonios, que se está comiendo las finanzas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Agarran al cocodrilo, córtenle la cabeza y ahora ábranlo y sáquenle lo que tenía adentro. Y ustedes ahorita, ¿de qué estamos hablando? Del reino de Dios. Estamos hablando que si nosotros, como dice aquí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Si logramos hacer todo esto, el reino de Dios ha llegado. Y el reino de Dios no es lo mismo que el cielo. El reino de Dios es la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas para lograr agarrar a este cocodrilo espiritual y decir en el nombre de Jesús y con la autoridad que yo tengo, con la espada de Dios, yo le corto la cabeza, lo agarro y lo exprimo y le saco. Y le saco todo. Amados, de eso estamos hablando cuando estamos hablando que el reino de Dios se ha acercado. No estamos hablando de que va a venir Jesús a matar a los romanos. No estamos hablando de que la gente llega al cielo. Esa ya es otra cosa. Estamos hablando que el poder de Jehová se ha manifestado. Amén. Para que podamos hacer todo esto. Y como lo hicimos ahorita, cortarle la cabeza al cocodrilo y sacarle lo que es nuestro para que vuelva a nuestras arcas. Así que sean matrimonios, sean empleos, sean situación de salud, sean opresiones demoníacas. Nosotros tenemos el poder porque Jehová ya ha traído el reino de Dios a este mundo. Amén. Amén. Y Mateo 3:2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el reino de Dios está acá. Pero no es lo mismo de lo que estaban pensando los discípulos. Y definitivamente no lo que estaba pensando Judas. Y no lo que estaban pensando los dos hijos del trueno. ¿Quiénes eran? Tomás y su hermano. Así que eran dos de los discípulos que eran los hijos del trueno. Porque eran aquellos violentos que a cada rato querían pelearse con todos. Entonces, ¿en qué momento vamos a la guerra? ¿Cuándo vamos a la guerra? Los discípulos escucharon las enseñanzas. Y sí, eran bonitas, les gustó. Pero como ya les dije, ellos esperaban, junto a toda Israel, que venía la guerra contra los romanos. Y esperaron en vano. Y se están dando cuenta que Jesús no va a hacer eso a través de lo que está enseñando. Y sabemos que cuando Jesús entra en San Juan 12, cuando ya lo vimos, cuando Él entra a Jerusalén sobre un asno, ¿cuál es la expectativa de todos? Aquel domingo. Que hoy está entrando el rey a Israel y todos se conocen la profecía, donde estaba Zacarías 7:7 creo, algo así, o 9:9,
La cosa es que hay una profecía, la gente la conoce y sabe que cuando el rey entra por las puertas a Jerusalén, que ahora está llegando el rey y todos están con la expectativa, ahora viene la guerra. ¿Y qué es lo triste? Para ellos es que no viene. Entra Jesús, hace un poco de escándalo y vuelve a salir. Bueno, ¿y entonces en qué estamos? Las expectativas, amados, las expectativas erróneas que tenemos. Así que, ¿cuándo son las expectativas? Que hay un cambio en el reino físico. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Muchachos, los violentos arrebatan el reino de Dios, pero es un reino espiritual. Y si no entendemos que es un reino espiritual y que todos tienen alcance a ello, entonces tenemos expectativas erróneas. Ellos estaban listos para pelear y a ratos. No pasa nada, muere Jesús, resucita Jesús. Jesús se encuentra con ellos en el libro de los Hechos, capítulo 1, 6. Y lo primero que preguntan los discípulos ahora que regresó Jesús: hey Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Siguen pensando en la restauración del reino físico. Y Jesús le dice: muchachos, no es eso a lo que vine. ¿Acaso todavía no han entendido después de 3 años? Ellos querían el contraataque, la contraofensiva, así como lo estamos viendo en Ucrania, que ya todos están esperando. ¿Y cuándo se va a levantar el ejército de los ucranianos? Y con todas esas armas nuevas que tienen para ir y derribar al ejército de Rusia. Y todavía no pasa nada. Y la expectativa y la pregunta, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y qué tan exitoso vamos a ser? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Pero que vamos a ganar? Vamos a ganar. Las expectativas. Los israelitas quieren retomar control sobre su nación. Amados, yo quiero tomar control sobre mi vida. Yo no quiero que otros me digan qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y yo necesito que la gente se restaure en sus vidas para que logren tomar control de sus vidas. Entonces el reino de Dios, amados, y esa es una de las cosas más difíciles de entender, el reino de Dios es algo que ya tenemos hoy, con el que ya actuamos, el que ya actúa sobre nosotros, pero sigue siendo algo también futuro. Entonces el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no en su totalidad. Está aquí en partes, pero no con todo el poder. ¿Por qué cuando yo oré por mi hermano en Alemania, paralítico, y oré para que se levantara, no se levantó? Porque el reino de Dios pues no está todavía en su totalidad, en toda su potencia. Pero en algún momento va a estar. Entonces, este paradigma en la mente de la gente, ¿y qué es un paradigma? ¿Quién sabe? Un paradigma es una manera de pensar específica que ya está programada en tu mente, de que si algo viene diferente a ello, tú no lo puedes asimilar. Y aunque alguien te dice que la grama es verde y tú la ves verde, si el paradigma tuyo es que la grama es azul, tú siempre la vas a ver azul. Y te la van a probar y te van a explicar. Pero si ese paradigma está en tu mente, tú no vas a poder cambiar. ¿Vale? Es el problema de la gente sin Cristo. Y la gente con Cristo igual. La gente tiene paradigmas. Si yo le digo que la palabra dice que los mentirosos, los fornicarios y los adúlteros no heredan el reino de Dios, ¿cuántos de ustedes me dicen que no van al cielo? Y la mayoría así piensa. Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con el cielo. Sí. Hay un hombre ahorita con eso.
Dice que Dios lo mandó a meterse a una cantina y donde venden drogas. Sí, Porque él ahí está haciendo una labor para sí, sí, y se fue a meter como a vivir con una mujer que Dios lo mandó para él. sí. Nosotros tenemos que estar donde está Ellos se meten en eso para... el dolor. ¿Eh? Ah, o sea que no, fue que No, él ya se mentalizó que Dios lo tiene ahí. Sí. Y posiblemente así sea. ¿Eh? Posiblemente así sea para que él sea luz en la oscuridad. No, pero es que él bebe y después se bailar también. Ah, bueno, entonces ya. Pero entonces él anda engañado. Anda vendiendo droga también. Entonces que deje de hablar. Ok, pero si Dios te tiene en un lugar donde la gente dice es que ahí no perteneces, es porque ellos tienen un esquema a donde tú tienes que estar, que es lo que tú tienes que hacer. Y tú también a lo largo de los años empiezas a establecer un esquema en tu mente y cuando algo sale y algo viene que es diferente a ello, tú no lo puedes asimilar. ¿Cuántos de ustedes han tomado fotos con la cámara Kodak? Donde uno hace clic, después le da vuelta a la película, después saca la película, la lleva a la tienda para que le sacan las fotos. ¿Y Kodak, ¿quién escucha hoy todavía de Kodak? Nadie. Porque se fueron, porque nunca entendieron que la fotografía iba de ese tipo de fotografía a una fotografía digital. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen CDs en sus casas? Ahí andan dos en el carro. Andan dos en el carro, pero ¿por qué no los podemos tocar en nuestras casas? Porque ya no existen aparatos y porque yo puedo hacer esto en YouTube. Yo me meto a YouTube, amados. El paradigma me lleva a pensar una cosa de una manera y cuando la cosa no es así como yo la pienso y tengo ese paradigma me imposibilita entender lo nuevo. Y en la iglesia, amado, es lo mismo. La gente tiene en la mente, los católicos todos van al infierno. Okay. La cosa es que tenemos pensamientos que son erróneos. La salvación viene por Cristo y eso por gracia, punto. Entonces tenemos que entender que la manifestación del reino de Dios es muy diferente a como nosotros pensamos que es, porque han habido muchas enseñanzas erróneas. El reino de Dios simplemente significa que la presencia y la manifestación de Dios y su poder en el mundo ya vino. Y vino tanto físicamente por los milagros de Jesús y lo que nosotros hacemos, como espiritualmente. Eso es el reino de Dios. Así que en el presente tenemos la llegada de Jesús con sus enseñanzas, los milagros y el poder sobre el mundo espiritual. Y lo más notorio obviamente es cuando echamos fuera demonios. Pero también tenemos la promesa del Espíritu Santo en el futuro, mucho más allá de lo que tenemos hoy. Nosotros vamos avanzando en el reino de Dios y a la medida que vamos avanzando, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida aumenta. Nosotros tenemos una promesa para el futuro donde los tesoros que hoy estamos generando a través de lo que hacemos aquí van a estar guardados en el cielo, donde nada lo puede destruir. Tenemos la esperanza y la promesa de una morada en el cielo, de estar sentado en la mesa de la boda del Cordero. Todo eso son promesas del futuro. Y amados, hoy en día el reino de Dios, ¿qué es? Es la semilla de mostaza. Hoy está sembrada en nuestro corazón. Hoy estamos en esa primera fase. O tal vez algunos ya en la segunda, tercera o cuarta fase. Pero es una fase. La semilla es sembrada. Es una semilla pequeña. Y esa semilla crece. Y crece y crece a lo largo del tiempo. El reino de Dios en nuestro corazón es lo mismo. Es algo que crece y crece y crece.
No estamos todavía terminados, pero cuando ya crece, ¿cuál es la promesa? Que es tan grande ese árbol que hasta las aves del cielo pueden Sus nidos. morar bajo su sombra, hacer ahí sus nidos. Amados, ¿cuántos de ustedes en sus vidas ya tienen ese reino tan grande que ya pueden hacer nidos otros en lo que es el reino en ti? Aquí en la iglesia, como ya vimos, el reino está activo. Oramos por la gente y se sana. Hoy decapitamos a algunos aligartos o cocodrilos que no se pueden ver, pero la manifestación en nosotros por lo que hacemos es visible. Así que el reino está activo en nuestra iglesia. Y lo interesante es, amados, que nosotros tenemos la semilla puesta por Dios. ¿Y quién hace crecer esa semilla? El mismo Dios, exactamente. El mismo Dios hace crecer la semilla. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo ese proceso? Nuestra responsabilidad en el reino de Dios no es ir a matar a los romanos, es hacer ayunos, es estar en oración, tanto personal como corporal, venir aquí a la iglesia para la meditación en la palabra de Dios y ver qué es y cómo afecta nuestras vidas y en nuestra devoción personal. Cuando leemos las escrituras, cuando preguntamos al Espíritu Santo, bueno Señor, ¿qué representa esa palabra? Hoy hablamos acerca de la restauración en los salmos. Jehová de los ejércitos, Dios poderoso, respóndanos, restáuranos, responda, porque el enemigo logró entrar. Entonces, la semilla crece, pero nosotros tenemos que preparar el terreno para que pueda crecer bien y traer el fruto que tanto esperamos y que tanto anhelamos. Porque solamente cuando hay un crecimiento de esa semilla y de ese fruto en nuestro corazón, es que podemos confrontar los problemas con los que nos vemos enfrentados y confrontados todos los días. Yo no puedo luchar contra alguien en una empresa que continuamente me está haciendo guerra si el reino de Dios no ha crecido en mí. Para saber que yo tengo la autoridad en mi mano y decir, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús, yo ato los ataques, yo derribo el enemigo, yo echo fuera a aquellas personas que me hacen la guerra injustamente. Para eso es, y la semilla crece y trae el fruto. Y ahora viene Jesús y le dice, ¿saben qué, muchachos? Vamos a hacer un pacto nuevo. Ahora ya no es el pacto antiguo, donde matamos un cordero y nos sentamos cada año a comer como lo acabamos de hacer, dice Jesús, porque están cenando, están con la cena de la Pascua. Están recordando lo que hizo Dios con los israelitas en Egipto, salvándolos mientras los egipcios estaban muriendo, los primogénitos. Y Jesús dice, ¿saben qué, amados? Todo esto no era en aquel entonces para quitar el pecado del mundo. Hoy lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, eso es lo que trae la salvación. Todo cambia. No es la guerra contra personas, es la guerra contra el mundo espiritual. Eso es lo que trae la salvación. Y Judas, ¿qué dice? Bueno, Jesús, entonces, por lo menos así me lo imagino. Jesús, ¿y entonces en qué estamos? Me estás decepcionando. Yo tenía otra expectativa. Me estás traicionando. ¿Y sabes qué? Si tú me traicionas así y no haces lo que yo pienso y todo el pueblo piensa que debes estar haciendo, si tú me has traicionado así, yo te puedo traicionar también. Y permite que Satanás lo lleva a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata.
Pero también, ¿qué dice Jesús? Hoy yo vine para salvar. Y ustedes tienen dos opciones. O creen en mí y creen en el Padre, porque yo vengo del Padre y el Padre testifica que yo soy su hijo. O me rechazan. Y yo quiero que sepan, yo no vine como juez, yo vine para salvar. Yo no vine como ese Dios que ustedes piensan que soy, violento, sangriento y todo, vengativo. Yo vengo como Dios de amor. Así que recíbanme hoy como Dios que salva y Dios que les da el amor. O en el futuro, yo voy a venir, pero esta vez sí vengo como juez. Hoy yo no vengo a juzgar, pero no crean que no va a haber juicio. Porque al final de los tiempos, el día que se mueran, o el día que son arrebatados, cuando se levantan los muertos, y todos tenemos que dar justificación ante el trono de Dios, entonces es ahí, conforme a lo que hicieron hoy. Si en aquel entonces van a ser enjuiciados y condenados y encarcelados en el infierno, o si ustedes van a salir exentos, eximidos de toda culpabilidad, porque esta culpa suya se traspuso sobre Jesucristo. Esas son las dos opciones. Hoy ustedes tienen que tomar esa decisión espiritual, porque dependiendo de lo que hacen hoy, el resultado al final del tiempo se va a dar. Y la consecuencia está en manos de ustedes y no en la mía, dice Jesús. Y lastimosamente, amados, aunque muchos no creen, el infierno es real. Y los que lo han visto, y siempre hay historias de gente que lo han visto y que cuentan, no es un lugar a donde queremos ir. Bueno, entonces, ¿por qué sé que el reino de Dios está en mí? Y ahorita vamos a una parábola que es la parábola del tesoro escondido. Un hombre llega a un terreno y ¿qué encuentra en el terreno? Un tesoro. Un tesoro tan valioso que hace. Se va y compra todo el terreno para quedarse con el tesoro. Pero miren lo que dice en el verso 44 de Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, porque si se lo lleva, es hurto. Entonces, ¿qué hace? Lo esconde de nuevo, lo deja donde estaba, y ahora la palabra dice, y gozoso por ello va. Gozoso, ¿por qué? Gozoso porque encontró un tesoro valioso. Y si el reino de Dios es semejante a ese tesoro, amados, cuando nosotros encontramos ese tesoro que es el reino de Dios, ¿qué debe hacer nuestra actitud? ¿Qué dice aquí? Gozoso por ello. Tenemos que estar llenos de gozo y alegría. Y hoy en la mañana yo me gocé con nuestra querida reinita que dice, vaya, dice, en todo momento dale gracias a Dios. Vaya, que están malgastando tu pisto, que te insultan, que te agreden, que ya no sé toda la cosa que dijo. Y cada vez que seguía yo decía, no señor, no, por favor, mujer, sea serio. ¿Cómo voy a estar agradecido con Dios? ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos hacer esas locuras? Porque hay gozo en nuestro corazón, porque encontramos ese tesoro y todo lo demás se convierte en algo secundario que ya no nos interesa. Y ahora va y compra el terreno. Cuando tú encuentras el reino de Dios, amado, toda la dinámica de tu vida se transforma. Y ahora llega un gozo y una alegría y puedes hacer cosas donde todo el mundo dice, está loco. Ajá. Y lo de la perla, lo mismo. El hombre halla una perla
Está buscando perla y encuentra una espectacular. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprarla. Amados, ¿cuántos han invertido toda su vida y todos sus bienes para agradar a Dios, a estar en ese reino, tener esa perla? ¿Y ustedes creen que no van a recibir la recompensa de ese gozo? Y si no en esta vida, en la siguiente. Así que el reino de Dios da patas arriba a todo. El sermón del monte le daba patas para arriba a todo, porque eran cosas espirituales contrarias a todas las enseñanzas del mundo. Bienaventurados. Y ahí dio un montón de cosas, las bienaventuranzas. Gózate, porque las cosas no son como tú piensas, son diferentes, porque el reino de Dios es diferente. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Rinda tu ego. Rinda tu ego, llega al taller del alfarero, permita que el alfarero agarre tu vida desastrosa, que la restaure y que ahora te forme a una vasija útil y de honra. Pero ¿qué pasa? No queremos rendir nuestro ego. No queremos permitir que las enseñanzas espirituales de Jesús transformen nuestras vidas, y más bien nosotros ahora somos los que agreden a aquel que nos salvó. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que está haciendo Judas? Judas dice: hey Jesús, mis expectativas eran diferentes. Mis expectativas eran terrenales. Mis expectativas eran de guerra. Mis expectativas eran que ahora tú ibas a hacer todo diferente conforme a lo que yo quería, y no los estás haciendo. Me estás traicionando y por lo tanto te pago con la misma moneda. Yo te voy a traicionar. Permite que Satanás destruya su corazón. ¿Qué decía el verso 2? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. No permitamos por expectativas erróneas que Satanás logre colocar algo en nuestro corazón. Revisemos nuestras expectativas hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia el Espíritu Santo, hacia el cónyuge, hacia la iglesia, hacia el pastor. Yo no sé qué expectativas tienen ustedes que yo no voy a poder cumplir. Y al final, amados, la decisión es entre Dios y ustedes. Permitan que Él siembre la semilla, preparen el terreno para que el fruto sea grande y después reciban la bendición cuando el arbusto ha crecido tan grande que hasta los pájaros pueden hacer nidos. Amén.